Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y felices amaneceres, buenos y felices anocheceres, buenos y felices atardeceres, según la latitud donde cada uno de ustedes se encuentren, amadísimos hermanos. Soy Rocío García Hernández, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina, y estoy transmitiendo desde la bellísima Ciudad de México y concretamente desde la Alcaldía de Ixtacalco, en la colonia Gabriel Ramos Millán. Me gozo en el Señor por permitirme nuevamente en esta ocasión estar con todos ustedes. Y el título de nuestra charla del día de hoy es La amargura, librándonos de ella. Y amados hermanos, la Sagrada Escritura nos habla en Hebreos 12, del 14 al 15, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y amados hermanos, cuán importante es que nosotros podamos analizar, meditar en esta palabra que Dios nos transmite, amados hermanos, porque cuán importante es que a diario tengamos cuidado de mantener o de tener a nuestros corazones tranquilos, agradables delante de Dios, limpios, amados hermanos. Y la Biblia nos muestra que hay algunas situaciones que provocan en el corazón del hombre o de la mujer que pueden obstaculizar esa gracia de Dios, porque recuerden que gracia es todo lo que Dios nos da sin merecerlo. Y entonces, si Dios nos da toda esa gracia sin merecerla, sí, a veces hay algunas situaciones que nosotros mismos, no Dios, que nosotros mismos ponemos, obstaculizamos para que esa gracia de Dios sobreabunde en la vida de cada uno de nosotros. Y amados hermanos, refiriéndonos aquí en Hebreos, el Espíritu Santo nos dice que debemos esforzarnos, pero no con nuestras fuerzas, con las fuerzas de Dios, de estar en paz, de procurar estar en paz con todos, de llevar una vida tranquila, una vida conforme a lo que Dios quiere, una vida en donde Dios mira lo que nosotros hacemos, pero también nosotros podemos decirle: Señor, aquí estoy. Y amados hermanos, algo que nos impide tener esa comunión con Dios y presentarnos y mirarlo a Dios y dialogar con Él y sentirnos nosotros en paz para poder realizar esa comunión con nuestro Dios, son la raíz de amargura o las raíces de amargura. Porque a lo mejor no solo es una raíz de amargura la que tenemos, sino a lo mejor son raíces de amargura las que tenemos en nuestra vida. Y amados hermanos, esa raíz o esas raíces de amargura en nuestra vida, pues provocan en nosotros enojo, provocan un grado más del enojo, ira, provocan en nosotros contienda, provocan en nosotros resentimiento, provocan en nosotros odio, provocan en nosotros tristeza, provocan en nosotros depresión. Y
todo eso que acabo de mencionar, desde luego que no es de Dios, amados hermanos. Dios nos quiere que nosotros vivamos plenos, completos, agradecidos en Dios. Y así es que, amados hermanos, si nosotros le abrimos la puerta a todas estas situaciones que estamos diciendo, le estamos abriendo las puertas a lo que no es de Dios, lo que Dios no quiere para cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, estamos enojados con una persona, con dos, con tres, con muchas, y a veces hasta con nosotros mismos? ¿Cuántas veces sentimos que no soportamos la presencia o la compañía o el dialogar o el hablarle a una persona o a lo mejor a muchas? Y nos ponemos intolerantes ante estas situaciones. Y Dios nos dice que todo enojo, todo resentimiento, toda ira, toda contienda, todo rencor, es importante que nosotros lo entreguemos a ¿quién? A nuestro Dios, porque solo con las fuerzas de nuestro Dios vamos a poder superar ese costal que llevamos cargando ahí y que nos impide tener esa paz que Dios quiere que tengamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Así es que, amados hermanos, Dios no nos quiere que estemos cautivos, no nos quiere encadenados, no nos quiere atados a situaciones con las personas. Y todo porque dejamos dar rienda suelta a esos sentimientos que Dios no quiere en nuestra vida, como es el odio, el resentimiento, la ira, la contienda. Todo eso que no nos edifica. Y la Biblia claramente nos dice que en la vida podemos tener esas raíces de amargura, raíces de amargura. Y esas raíces de amargura nos impiden, amados hermanos, poder alcanzar esa gracia de Dios, no porque Dios no nos la quiera dar, porque la gracia de Dios ya está con nosotros, sino porque nosotros mismos nos convertimos en un obstáculo para tomar lo que Dios ya nos dio, que es esa gracia, todo lo que Dios nos da por el amor incondicional que Él nos tiene, todo lo que Él nos da sin merecerlo, todo lo que Él nos da inmerecidamente, amados hermanos. Pero nosotros somos los que ponemos los obstáculos y nos ponemos el pie, amados hermanos, en el camino. Y esa raíz o raíces de amargura se convierten en una piedra de tropiezo. No nos permite avanzar. Y desde luego que esa piedra de tropiezo que se convierte en nuestra vida va a obstaculizar el que nosotros podamos orar, dialogar con nuestro Dios, que podamos tener esa comunicación y esa comunión. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, porque nosotros mismos nos estamos poniendo esa piedra de tropiezo y esos obstáculos. Y también fíjense qué daño nos hacemos con todo esto, porque nos estamos contaminando con todo ello. Contaminamos nuestra mente, contaminamos nuestro corazón con esos odios, con esos resentimientos, con esos rencores, con esos enojos, con esas iras, con esas contiendas, con esa falta de perdón. Y Dios no quiere que nosotros tengamos no una raíz ni raíces de amargura, no quiere que tengamos una sola raíz de amargura.
¿Por qué, amados hermanos? Si nosotros simplemente en este momento probáramos hiel, si nosotros en este momento mordiéramos una raíz amarga, ¿nos es grato lo amargo, amados hermanos? Claro que no, no nos es grato. No nos es grato a nuestro paladar, no nos es grato a lo que nos transmite eso que estamos probando, los mensajes que manda nuestra mente. Y también que manda nuestro corazón, porque si finalmente eso amargo quizá provoque que esté latiendo demasiado rápido, demasiado lento en nuestro corazón, en nuestro organismo en general se provoca todo un acontecimiento, ¿no? Pues así como el ejemplo que les pongo, el morder una raíz amarga, el probar algo amargo, así es el odio, el resentimiento, la ira, la contienda, que amarga nuestros pensamientos, amarga nuestro corazón, amarga nuestro entendimiento, amarga nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Y Dios no quiere que nosotros tengamos ni una raíz, ni muchísimo menos raíces de amargura. Y si nosotros tenemos esas raíces de amargura, pidámosle fuerza a Dios, amados hermanos, para liberarnos de esas raíces o esa raíz de amargura. Y no lo vamos a hacer con nuestra voluntad, sino pidiéndole a Dios que nos dé esas fuerzas y esa voluntad para poderlo hacer con sus fuerzas y con la voluntad de Él en nosotros. Pero cuán importante es que nosotros escuchemos a nuestro Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo. Y que cuántas veces esas raíces de amargura nos traen también un enojo de nosotros para con Dios. Y Dios finalmente, ¿qué responsabilidad tienen esas decisiones que nosotros tomamos? Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y Dios a través de su palabra nos llama a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces finalmente, ¿quiénes somos la piedra de tropiezo en nuestra propia vida? Pues nosotros mismos, amados hermanos. Así es que con las fuerzas de Dios, pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a liberarnos de esas raíces de amargura, de entregar el odio, el resentimiento, la ira, la contienda, el enojo. Y digo enojo e ira porque enojo es un grado y la ira ya es un grado extremo, ¿no, amados hermanos? Entonces, amados hermanos, en este momento quiero que recordemos la historia de una mujer, de Noemí, que se fue a vivir con su familia a Moab, huyendo ¿de qué? Del hambre que había en Belén. Y Belén era su pueblo, amadísimos hermanos. Y ella finalmente, sintiéndose en desamparo y en desconsuelo, pues regresa a Belén. ¿Y por qué regresa y se siente desanimada y desalentada? Porque había tenido sufrimientos tremendos. ¿Y qué dijo Noemí? Dijo que ya no la llamaran Noemí. No me llaméis Noemí, porque Noemí, ¿sí? No, ya no significaba eso su nombre, porque ella había amargado su corazón, amados hermanos, porque era grande su amargura. Y dijo ella: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque es grande la amargura
dice, fíjense, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y eso lo dice en Ruth 1 del 20 al 21. Yo me fui, dice, llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces, amados hermanos, esa amargura que trae en su mente, en su corazón, Noemí, provocó que ella se desvinculara de esa relación hermosa con Dios. Sin embargo, no fue Dios, porque el amor de Dios ahí estuvo siempre, fuerte, poderoso, ese amor constante en la vida de Noemí. Y los planes de Dios para la vida de Ruth no eran que, para Noemí no es que ella viviera en amargura constante, sino Dios tenía para Noemí propósitos distintos. Entonces, dentro de todo lo que Noemí había vivido, Dios tenía propósitos. Y en esos propósitos, ese final iba a ser un final bueno, un final con propósito, un final feliz para Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí, aunque pasó por situaciones difíciles, al igual que usted, que yo, que muchos de nosotros, amado hermano, amada hermana, hemos pasado por situaciones difíciles, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que permanece en nosotros. Y que Dios nos dé esa oportunidad de que aun cuando surgen raíces de amargura en nuestra vida, nos da la oportunidad, amados hermanos, de reconectarnos con el amor que Dios ya tiene destinada para nosotros. Entonces, Noemí sufrió mucho, amados hermanos. Noemí, fíjense que sufrió tanto que la historia de Noemí en la Biblia la vemos dentro del libro de Ruth, pero mirando la situación que vivió Noemí, su nombre que Dios permitió que se le pusiera significa agradable en el hebreo bíblico. Pero por lo que Noemí había vivido, ¿verdad? Pues ella no quería finalmente que se le llamara así, sino que se le llamara mala. ¿Por qué? Porque había sufrido tanto que había amargado su corazón. Y la historia de Noemí, ¿por qué comenzó la historia de Noemí así? Porque ella tuvo, les vuelvo a repetir, que irse de Belén después de una hambruna tremenda. Y se va con su marido y sus 2 hijos. Y se ven obligados a huir de Belén. Y se van a Moab, amados hermanos. Y encontrándose ahí, refugiándose ahí, amados hermanos. Como hay muchos refugiados en diferentes partes actualmente en el mundo, ¿y qué no pasan esos refugiados? Así es que cuando nosotros encontremos a un refugiado, recordemos lo que Noemí vivió, amados hermanos, que ella se vio obligada a huir de Belén. Fíjense, se fue lejos de su patria, ¿sí? Y
una vez estando allá, ella pierde a Moab, pierde a su marido, ¿sí? Y le ocurre lo impensable, entierra a sus hijos en 10 terribles años. Y les digo, los inmigrantes, cuántas cosas pasan, amados hermanos. Así es que Noemí, junto con Ruth, deciden regresar a Belén. Y amados hermanos, la esperanza de ellas era pues regresar a su lugar de origen. Y Noemí se entera de que en Belén puede encontrar ese refugio que es su lugar de origen, amados hermanos. Y entonces Ruth se niega a dejar a Noemí y la acompaña y se va con ella. Las dos regresan juntos a Belén y cambian de lugar. Ruth es la viuda inmigrante que tiene que cuidar de su anciana suegra. Noemí, por su parte, no niega ni resta importancia a sus pérdidas y cambia su nombre de agradable a Mara, o sea, amargura, ¿sí? Pero Dios tenía un propósito en la vida, entonces nosotros debemos reflexionar. Nosotros, después de sufrimientos, de situaciones difíciles, de tener raíces de amargura en nuestra vida, reflexionemos en que Dios tiene propósitos para nuestra vida. ¿Y qué propósitos tenía Dios para ella? Dios tenía propósitos grandes en la vida de ella, ¿sí? Y finalmente ella logra, ¿verdad?, casarse nuevamente, logra ella tener descendencia, amados hermanos, y desde luego que recobra ella esa felicidad, ¿sí? Entonces la historia de Noemí en la Biblia termina tras el nacimiento, ¿sí?, de un hijo. Y fíjense, amados hermanos, tras el nacimiento del hijo de Ruth, las mujeres del pueblo se reúnen para bendecir a Noemí y poner nombre al hijo de Ruth, porque la está bendiciendo con un nuevo regalo. Y entonces los ancianos que celebran a la puerta de la ciudad están contentos. Y Ruth y Noemí también. Las mujeres de Belén están contentas con esto que está pasando, amados hermanos. Así es que no nos decepcionemos ante las situaciones que ocurren en la vida de nosotras, las mujeres, y los varones tampoco se decepcionen ante las situaciones difíciles que ocurren en la vida, amados hermanos, que la vida de Noemí es una joya que nos enseña muchas cosas, y es por Dios que nos enseña esto, porque finalmente la Biblia es inspirada por Dios. Dios quería que nosotros aprendiéramos esto, amados hermanos. La historia de Noemí está llena de pérdidas, pero también llenas de esperanza, amados hermanos. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido en la vida pérdidas y esperanza, amados hermanos? Hoy la invitación amorosa, afectuosa, cordial, es que cambiemos esas raíces de amargura o esa raíz de amargura
por esperanza, amados hermanos, por esperanza, por confiar en que aunque pasemos obstáculos y situaciones difíciles, Dios para algo está permitiendo que ocurran esas cosas y que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. No nos desanimemos ante las situaciones adversas y difíciles de la vida, amados hermanos. No amarguemos nuestro corazón, hermanas, hermanos. La historia de Noemí nos enseña, ¿sí?, que aún habiendo situaciones negras, oscuras en la vida, al otro lado está la luz, amados hermanos. Al otro lado está la luz que nos ilumina en la vida, amados hermanos, y que esa luz es nuestro Dios, que Él sabe en qué momento y Él sabe para qué permite que ocurran determinadas cosas, amados hermanos. Y Dios no quiere ni quiso que hubiera esa amargura en Noemí. Nosotros solos somos quienes ponemos esas piedras de tropiezo en la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro Dios nos ha hablado muy claro y nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Así es que, amados hermanos, aún en las pérdidas, aún en las tristezas, cuán importante es que nosotros nos revistamos no de nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios para resistir todos los embates que vengan en nuestra vida, ¿sí? Así es que la historia de Noemí termina con un hermoso final, con el nacimiento del hijo de Ruth, y ella se goza con todo ello, amados hermanos. Y Ruth y Noemí están felices con todo esto, a pesar de los sufrimientos que llevaron, a pesar de las situaciones difíciles que vivieron, amados hermanos. Ellas supieron ser pacientes y resistir y quitar, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, esas raíces de amargura. Así es que en esta mañana, en este atardecer, en este anochecer, la invitación afectuosa, amorosa, para que quitemos esas raíces de amargura de nuestra vida, para que digamos: Señor, yo con mis fuerzas no puedo resistir todo este sufrimiento que estoy pasando, pero con tus fuerzas sí. Y sé que muchas de nosotras y muchos de ustedes, amados hermanos varones, están pasando por situaciones difíciles, pero confiemos en nuestro Dios, que Él tiene la solución a todas las situaciones y que Él es el bálsamo divino para sanar, para curar todas nuestras dolencias, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras angustias, todas las situaciones difíciles a las cuales nos enfrentamos en el día a día, y que solamente nuestro Dios es el que nos despoja del rencor, del odio, del resentimiento, de las iras, de las contiendas, y arranca de nosotros todas esas raíces o esa raíz de amargura, por más sufrimiento que haya en nuestra vida. Y que Dios siempre tiene un propósito grande y bueno en nuestra vida, y que no va a permitir que tengamos más sufrimiento del que no podamos soportar, porque vuelvo a repetir, a veces somos nosotros mismos los que insistimos, amados hermanos, en seguir estancados en esas raíces de sufrimiento. No es Dios, somos nosotros quienes insistimos en permanecer ahí. Así es que
Dios en la Sagrada Escritura permite esa enseñanza para que nosotros aprendamos de Noemí y de Ruth, que siempre vendrán momentos mejores en nuestra vida, que siempre tendremos obstáculos, pero siempre Dios tiene una respuesta positiva para cada uno de nosotros para vencer esos obstáculos y no perder la oportunidad de seguir teniendo esa relación personal con nuestro Dios, de tener esa comunión personal con nuestro Dios, de no permitir que esas raíces de amargura sean un estorbo en nuestra relación con Dios, de no permitir que esas raíces de amargura nos impidan, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros mismos nos estamos impidiendo tener esa relación franca, abierta, amorosa con nuestro Dios. Así es que, amados hermanos, hoy aprendemos de que nada se escapa al control de nuestro Dios y que toda nuestra vida tiene un propósito y que resistir todas las situaciones que se presenten, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios en nosotros. Y con el amor de Dios fructificando nuestra vida. Y con el amor de Dios quitando todas esas raíces de amargura y rompiendo esas cadenas que nos esclavizan, vamos a poder ir en camino seguro y con camino seguro por la vida, guiados, hombres y mujeres, por nuestro Dios, llevados de la mano por Dios, y que cuando se presenten situaciones difíciles que representen o que amarguen nuestro corazón, Dios está para levantarnos, para fortalecernos, para sostenernos y para darnos su mente, la mente de Cristo, para actuar sabiamente, no con nuestros pensamientos, sino con la mente de Cristo en nosotros, para actuar no con nuestro corazón, sino con el corazón de Cristo en nosotros, para actuar no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios en nosotros. Así es que ánimo, amados hermanos, ánimo, aun cuando veamos que hay mucha oscuridad, la luz que es Cristo mismo brilla con la humanidad en general, brilla en usted, en mí, hermano, en cada uno de ustedes, hermanos, en toda la humanidad. Y así es que no hay por qué desanimarse. Ánimo, amados hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y recuérdenlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo somos más que vencedores. Y así, con esa enseñanza de nuestro Dios, tanto Noemí como Ruth en Cristo fueron más que vencedoras, y todo lo pudieron en Cristo que las fortaleció. Y si Dios con ellas, ¿quién contra ellas? Solo Dios pudo quitar esa raíz de amargura que había en el corazón de Noemí, de la mujer que hoy hablamos, que está plasmada en nuestra Sagrada Escritura. Así es que hoy, amados hermanos, pidamos a Dios que arranque de tajo, si tenemos alguna raíz de amargura o algunas raíces de amargura, que arranque de tajo esas raíces de amargura que tenemos. Pero recuerden que nuestro Dios es tan caballero que respeta nuestras decisiones, y necesitamos tener la decisión nosotros de decir: Señor, yo hoy te pido que arranques de mí esa raíz o esas raíces de amargura que me están dañando tanto.
porque Dios nos da libre albedrío. Así es que decidamos hoy, amados hermanos, arrancar de tajo esas raíces, o esa raíz de amargura de nuestra vida, pidiéndole a Dios: Señor, yo con mis fuerzas no puedo, pero con las tuyas sí. Ánimo, amados hermanos, ha sido un placer en esta mañana, en este amanecer, en este atardecer, en este anochecer, según la latitud donde ustedes se encuentren, haber estado charlando con todos ustedes. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina, y estoy transmitiendo desde la bellísima Ciudad de México, en la alcaldía de Ixtacalco, y desde la colonia Gabriel Ramos Millán, lugar donde se encuentra nuestra congregación. Amados hermanos, les envío un abrazo fraterno y bendiciones hasta que sobreabunden, y espero, con el favor de Dios, poder charlar con ustedes el próximo sábado. Hasta pronto, amados hermanos.